Teredal había colocado el segundo y el tercer faro sin problemas ni interferencia hacer. El enemigo no había podido presidir su patrón. Así y todo, después de 3 puntos, lo único que ven es un triángulo. El cuarto revelará el patrón y la ubicación del quinto y el sexto faro será más predecible. Teredal saltó sobre la roca que le bloqueaba el camino. Cayó rodando para no perder impulso y enseguida estaba de pie, corriendo de nuevo. Ahora le quedaban solo 3 faros amarrados al cinturón y con menos peso. Había ganado velocidad y agilidad, así que ya no tenía que bordear los obstáculos. Había corrido desde la mañana hasta el mediodía con solo 2 paradas breves, las que había hecho para colocar el segundo y el tercer faro. Después del primer faro, el punto occidental del círculo, había corrido hasta el noroeste y después en dirección al sur, hasta el punto sudoccidental. El próximo tramo que estaba por comenzar sería el más largo de todos, desde el faro sudoccidental hasta el nororiental, una distancia igual a todo el diámetro del círculo. Si Teredal lograba mantener la misma velocidad, llegaría a la cuarta ubicación al atardecer. Teredal había aprendido a disparar los faros y después hacer una cuenta regresiva de números primos mientras corría hasta detenerse al fin de levantar sus defensas durante unos segundos para evitar lo peor de la explosión. Lamentaba tener que detener la marcha, pero después de la primera sirena ciónica lo dejaría tirado en el piso. Evaluó que el riesgo de lastimarse durante la caída era peor que un pequeño retraso. El Zealot corría mientras la luz del sol se volcaba limpia y constante a través de la atmósfera delgada de Salok. El calor sobre la piel lo hacía sentirse renovado. Rayos provenientes de la estrella solar de Aiur, que habían nutrido a su pueblo durante eones. Los protos eran criaturas de luz solar, criaturas que habían usado el ingenio y la velocidad para cazar por las grandes planicies y junglas de Aiur mucho antes de que comenzara el lenguaje y la civilización. Correr bajo esa luz limpia de verano, eso era lo que significaba ser protos. Todavía no había tenido ningún encuentro con los Ser, pero igualmente Teredal se mantenía al abrigo de dunas y rocas siempre que no apartaran demasiado del camino. Una vez creyó haber visto a un amo supremo flotando a la distancia, pero intentó pasar desapercibido hasta que desapareció. Teredal había notado que la criatura parecía moverse en dirección al último faro. Estaba casi seguro. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre su hombro derecho, Teredal sintió un vínculo intangible a través del tiempo con sus antepasados. Su misión era clara, su muerte segura, y el Zealot sintió una paz extraña que sincombaba sus pisadas firmes. Mientras corría, hizo una reverencia con la cabeza y se trazó un círculo en el pecho. Según los cálculos de Teredal, el lugar donde tenía que dejar el cuarto faro estaba cerca. Aminoró la marcha a medida que se fue acercando. Aquí es donde los 3 puntos se transforman en 4. Donde el triángulo comienza a tomar la forma de un círculo. A partir de aquí, cada paso que dé estará teñido de muerte. El sol ya casi había desaparecido tras el risco calcáreo que se elevaba a su lado. Teredal estiró los brazos en la luz tenue. Le dijo adiós a la órbita dorada que su pueblo había venerado en una era ya olvidada. Lo que quedaba de la carrera tendría lugar en la oscuridad, sin nada de ese alimento tibio y nutritivo que había mantenido a Teredal lleno de energía durante el día. El pecho ya le dolía, y el brazo lastimado le temblaba cuando se arrodilló y apoyó el faro en la arena. Teredal intentó dejar a un lado sus preocupaciones. No había tiempo para descansar. Al amanecer la flota estaría aquí. Disparó el faro y después se adentró corriendo en las sombras. Si bien frío y traicionero, el refugio de la noche demostró ser valioso. Teredal no había llegado ni a la mitad del cuarto tramo de su recorrido cuando casi se topa con un par de ultraliscos. 2. Gracias a sus reflejos bien entrenados, pudo derrapar y frenar cuando las paredes de roca junto a él retumbaron con gemidos pesados de baja frecuencia. Agachado bajo una saliente, el Zealot trató de apaciguar el temblor que tenía en las piernas. Había estado siguiendo una serie de cañones estrechos durante la mayor parte del camino. Solo se arriesgaba a exponerse cuando el refugio lo apartaba demasiado de su destino. Pero pronto los cañones se acabaron y Teredal se había visto obligado a seguir la pared de un acantilado. Si bien era mejor que correr por una planicie abierta, el Zealot se sentía expuesto y trataba de enfocar el ojo en cualquier roca,
grieta o saliente que hubiera más adelante en caso de que necesitara esconderse. Era una costumbre agotadora que había adoptado durante el sitio de Teronis Prime y requería que la cabeza y los reflejos estuvieran en frenesí constante cuando lo único que querían era rendirse al ritmo tranquilizador de la carrera. La costumbre le había salvado la vida. Los ultraliscos habían estado preparándose para descender desde el risco que se elevaba sobre la cabeza de Teredal. Parte de la cornisa se había derrumbado y les daba un punto de apoyo a las criaturas monstruosas. Una parte de su mente había reconocido sus llamados que rebotaban en las rocas cercanas. Por instinto, Teredal había buscado refugio en la saliente casi antes de haberlos descubierto conscientemente. Los ultraliscos pasaron con estridencia por la cresta que se elevaba sobre el escondite de Teredal. Sus piernas macizas como pilares hacían temblar el risco, provocando el derrumbe de cascadas de roca y arena. Teredal luchó contra el impulso de encender su espada y atacar. Un poco de acción. Un poco de sangre, una manera de desahogar el dolor después de todo un día y una noche de carrera. Pero sabía que la pelea le consumiría un tiempo y una energía que no tenía. Guárdatela para los faros. La sangre no se hará esperar. Mientras aguantaba que las bestias terminaran de pasar, el celo trató de descansar los corazones doloridos. El dolor había ido en aumento constante durante la noche. Flexionó el brazo derecho y se ajustó las vendas que sostenían las garras. Estaban húmedas de sangre que brotaban de a poco. A Teredal le preocupaba que alguna infección Zerg estuviera impidiendo que la herida sanara. Los mandatos de su orden prohibían el uso de tejido y armamento alienígena precisamente por ese motivo, pero Teredal sospechaba que la profanación de la carne y las armas protos era una prioridad menos importante que la compleción de su misión suicida. Todo terminaría mucho antes de que una pérdida de sangre insignificante fuera un problema. Suficiente descanso. Los ultraliscos ya se fueron. A moverse. Salió a gatas de debajo de la cornisa y escrutó la cima del risco en busca de movimiento. No había nada. Era raro ver un par de ultraliscos patrullar así. Normalmente, esas criaturas pesadas cargaban en el fragor de la batalla, donde el derramamiento de sangre era seguro. A menos que no estuviesen patrullando. A menos que los hubieran mandado a enfrentarse a un cilio de protos por una ruta de desplazamiento sospechada. Teredal asintió para sí. Era otra prueba de que los Zerg estaban bajo el influjo de una entidad consciente, con conocimiento de táctica y estrategia. No era una prueba irrefutable, pero sí una pieza más del rompecabezas. Empezó a correr de nuevo. Aceleró el paso. Sabía que la figura final se haría evidente en el siguiente faro. Fue antes de eso. La colmena estaba en medio de su camino. Teredal había esquivado 2 patrullas más, un grupo de hidraliscos y otro ultralisco. Esta vez, ambos iban acompañados de amos supremos y él había identificado patrones de búsqueda en la forma en que se movían. Los amos supremos refulgían con lo que Teredal reconoció como fluidos embriónicos Zerg, prueba de que las criaturas acababan de engendrarse en una colmena cercana. Y sin dudas, mientras avanzaba con cautela, le había llegado el chasquido inconfundible de las mandíbulas de los obreros. Mientras maldecía la demora, Teredal dio un rodeo amplio alrededor del sonido. El viaje ya le había tomado más de lo previsto. Sería una carrera contra el amanecer. Había una franja de espacio libre entre el fin de un cañón y el principio de otro. La distancia no era amplia, unos 50 pasos aproximadamente, y Teredal no veía otra forma de sortear el claro que no le exigiera volver sobre sus pasos. Tendría que correr a máxima velocidad. Se agachó cerca del piso y apretó los puños, una forma de juntar fuerzas para la explosión de velocidad. Se trazó un círculo en el pecho y después, de un salto, salió de las sombras hacia la luz de las estrellas. 10 pasos, 20, 30, ya casi. Desde la penumbra que existía a su izquierda, le llegó una imagen fugaz de la colmena Zerg, y lo que vio lo hizo pararse de pronto. 2 torres altas y delgadas coronadas por un minarete balbuzo. Las 2 brillaban a la luz de las estrellas, latían con un movimiento vascular. Mientras Teredal miraba, las torres crecían, lentamente, de a pequeños latidos, pero crecían. Eran espiras.
Los edificios orgánicos de los Zerg que, una vez maduros, proporcionaban las enzimas y materiales genéticos necesarios para engendrar las criaturas voladoras de las que estaba compuesta la mayor parte de la flota alienígena. Estas espiras se habían formado hacía muy poco, evidentemente en respuesta a las acciones de Teredal en Salok. Los Zerg sabían que se venía algo y que su estrategia de ferocidad simulada había quedado al descubierto. Según las predicciones del Zealot, en un día más los Zerg tendrían una flota incipiente y poco tiempo después una fuerza considerable. La generación rápida de unidades militares era la especialidad de estos monstruos. Los protos se encontrarían con una luna habitada por criaturas pensantes despiadadas que lo destrozarían antes de llegar a Aiur. Un ultralisco rugió desde la colmena y Teredal se dio cuenta de que estaba de pie al descubierto. Giró y desapareció en el cañón. La molestia que sentía en el pecho ahora era un dolor punzante. ¡Más rápido! Los Zerg esperaban en el lugar del quinto faro. Teredal los oía en el valle oscuro, mucho más abajo. Si bien los 4 faros previos no necesariamente apuntaban a un quinto, esa era una de las 2 o 3 ubicaciones que tenía sentido si uno buscaba el patrón. Teredal se imaginaba que habría grupos similares apostados en los otros puntos posibles. Eso era lo que un estratega inteligente hubiera hecho. Pero una vez que el quinto marcador estuviera en su lugar, ya no habría más dudas sobre la configuración. La ubicación del sexto faro sería evidente y todas las garras y los colmillos de Salok se concentrarían ahí. Paso a paso. Primero hay que posicionar el quinto faro. Y este valle está ocupado. Teredal se retiró del pico que daba al valle donde se encontraba su objetivo con una mano sobre el pecho. Tendría que actuar pronto, pero sabía que no tenía la energía para enfrentarse a la patrulla reunida ahí abajo. Un ultralisco, 6 hidraliscos y un amo supremo. Poderío de melee. Potencia de fuego a distancia y una fuerza coordinadora que mantenía a los Zerg bajo control. La conformación de la patrulla le dio al Zealot cierto consuelo. Obviamente, quienquiera que fuera que estaba controlando a estos Zerg no tenía ni idea de qué clase de enemigo estaba activando los faros. La patrulla se había diseñado para lidiar con diversos escenarios posibles. Teredal se habría reído si hubiera tenido energías. ¿Se imaginarán a un soldado viejo y herido con armas improvisadas? Levantó el brazo que tenía las garras. Estudió los bordes cerrados con ojo clínico, todavía afilados, todavía letales. Mucho más abajo, las bestias de la patrulla se dirigían de vuelta a la cima del cañón, al lugar donde tenía que ir Teredal. El amo supremo flotaba sobre ellos, vejigas musculosas de gas se contraían mientras la bestia se impulsaba hacia adelante. Los Zerg habían borrado al pueblo del Zealot de su mundo natal con una ferocidad que había derrotado la sabiduría protos una y otra vez. Es hora de que los protos devuelvan esa ferocidad. Teredal tocó el disparador del faro con el pulgar y se lanzó a la oscuridad en un salto. Con los sonidos que venían desde abajo como una única guía, empujado por una ira contenida por demasiado tiempo, dejó atrás el dolor y el cansancio y saltó. Aterrizó sobre el amo supremo, que salió disparado de la sorpresa. Cuando le clavó las garras en una vejiga carnosa lateral, Teredal sintió una ráfaga de aire caliente y húmedo y un grito psíquico que le perforó los tímpanos. Se aferró a la criatura que se inclinaba y comenzaba a caer. Los hidraliscos que estaban abajo emitieron un siseo colectivo y Teredal supo que el amo supremo los estaba convocando. Las criaturas feroces gritan para pedir ayuda. Las criaturas sabias gritan para exigir un ataque. Teredal usó las garras para treparse al amo supremo herido y pasar de otro lado justo a tiempo para esquivar una lluvia de espinas que se clavaron en el lugar donde él había estado. Si antes tenía alguna duda, ahora ya no. Su montura caía a pique cada vez más rápido, dejando una estela de gas que salía con un chiflido de varios agujeros. El ultralisco avanzó ruidosamente con la intención de interceptar al amo supremo comprometido cuando les estrellara contra el suelo. Teredal no tenía ninguna intención de estar ahí. Tomando como referencia los sonidos pesados de las pisadas del monstruo, tomó coraje y saltó de nuevo, mientras encendía su espada psiónica como una antorcha en el desierto. Necesitaría luz para lo que estaba por hacer. Encendido como un meteorito, Teredal atravesó el cielo nocturno en picada y aterrizó con un crujido en el caparazón pesado sobre los hombros del ultralisco. Una vez más,
Clavó las garras en la coraza ósea del monstruo para mantener la estabilidad. Teredal sintió una nueva punzada de dolor en el costado. Costillas rotas. Tengo que llegar a la articulación del cuello. Tenía conocimiento sobre el ultralisco que había obtenido con sangre. Se había ganado el reconocimiento de sus hermanos por matar a las bestias sin ayuda, pero sus victorias siempre habían tenido un precio, y nunca había intentado semejante ataque después de una carrera tan devastadora ni estando así de herido. El veterano se aferró a la espalda del ultralisco, que corcoveaba y giraba con unos chillidos furiosos que retumbaban en las paredes del cañón. Lenta, deliberadamente Teredal se arrastró contra su cuello. Como la plaza de Lilith. Con un solo movimiento de su espada feroz, partió la placa delgada que recubría el cuello del monstruo y clavó bien las garras en la carne expuesta. El ultralisco rugió y dio una última embestida, que hizo que Teredal se soltara y saliera volando por el aire. El Zealot logró aterrizar rodando por una extensión de arena. Se puso de rodillas mientras los ultraliscos lo rodeaban. El ultralisco avanzó con estrépito. Le corría icor por el pecho. Estaba herido pero vivo. Teredal sangraba. Estaba en desventaja y se había quedado sin energía. Apagó la espada y se arrodilló frente a la bestia. Los hidraliscos se acercaron más. 4, 3, 2, 1. El faro explotó en un estallido de energía psíquica que le reventó la cabeza al ultralisco. Una ola incandescente de azul y violeta emanó de la herida abierta donde Teredal había plantado el dispositivo, bañando el valle con un fuego frío. Los hidraliscos gritaron. Se retorcieron mientras la sangre les salía de la boca a borbotones. En la caída, dispararon espinas y se perforaron la carne uno a otro en medio de una agonía ciega. Las paredes del cañón temblaron con la resonancia metafísica. El mismísimo tejido que mantenía su autónomo sonido sacudido por la fuerza de la explosión. El escudo de Teredal, completamente recargado, parpadeó 1, 2 veces en la tormenta energética y después se agotó. Al arrodillarse, el Zealot había concentrado toda la energía que le quedaba en erigir las defensas psíquicas que había aprendido de chico. Eran todo lo que le quedaba. A esa distancia, dado que la fuerza plena de un faro estaba diseñada para hacerse oír en todo un planeta, las esperanzas de que un solo proto sobreviviera eran ínfimas. Ínfimas quiere decir que no son nulas. Pongas la respuesta, Teredal. El Zealot se desboronó en las sombras y quedó inmóvil. Luz, una blancura trepidante, abarcadora. Teredal pestañeó. No veía nada más que haces de luz que irradiaban una lumicienta humedad en su campo visual. ¡Cuánta belleza! ¿Estoy en el Kala? Memo. No, había luz, pero no había voces. Silencio. Según la tradición, después de la muerte, el Kala era un coro infinito de mentes entretejidas en armonía y felicidad, pero el Zealot solo sentía dolor. Teredal se frotó la cicatriz que tenía donde había estado su ojo izquierdo en el talón de la mano. Había empezado a molestarle. ¿Cuánto hace que estoy aquí tirado? Teredal se dio vuelta. ¿Y la luz? Estrellas. No, meteoritos. Salok estaba atravesando una lluvia de meteoritos y la luz que caía como una cascada les daba una textura pálida y líquida a las paredes del cañón. El brillo lo había despertado y ahora Teredal sentía el dolor agónico de su cuerpo roto. Tenía 2 costillas rotas en varios lugares. El brazo, una llama de dolor donde se había propagado la infección y el cráneo todavía le retumbaba por el golpe y el rugido del faro. Pero ya no me duelen los corazones. Y estas sombras significan que todavía no amaneció. Teredal tembló y se puso de costado. Sentía el último faro aún amarrado a la cintura. Hasta el más diminuto de los arcos llena la circunferencia mayor. Ahora de pie, Zealot.
Se inclinó con una mueca de dolor y se arrastró para ponerse de pie. Trastabilló hacia un costado y se desboronó contra la masa carnosa y amorfa que alguna vez había sido un amo supremo. Hacía frío sobre la arena húmeda. Teredal volvió a levantarse con esfuerzo. Descansó contra esa cosa ensangrentada por un momento y después se alejó. La lluvia de meteoritos ya estaba terminando. Las últimas líneas de fuego desaparecían en un horizonte cada vez más claro. Ahora corre, Zeloth. Corre por Ayur. Y Teredal corrió. Después de una decena de pasos tropezó y cayó sobre la arena, pero volvió a levantarse y siguió corriendo. Este último tramo sería poco más que la mitad de la distancia del anterior, pero los corazones ya le dolían y solo había dado unos pocos pasos. Además, no podía enfocar la vista. Corre. Las sombras que cubrían la base del risco que estaban siguiendo comenzaron a retroceder. Teredal se obligó a correr más rápido y las piernas entraron en ese ritmo constante, atemporal, por el que los Zeloths eran tan conocidos. La arena se transformó en grava, que se transformó en roca, que se transformó en arena de nuevo. Más rápido. Corrió más rápido. El dolor se atenuó y Teredal supo que era el dolor anestésico de la muerte que se acercaba. Más rápido. Sus pisadas sonaban pesadas contra la arena, retumbaban en las paredes de roca, retumbaban y se amplificaban hasta convertirse en olas de sonido que se estrellaban contra una costa imaginaria. Ultraliscos, chirridos que traía el aire tenue. Había Zerg tras él, bestias hambrientas a la caza de la criatura que las había evadido durante tanto tiempo. Ahora su camino era conocido. Su refugio se desvanecía a medida que el cielo se iluminaba. Más rápido. Caían rocas de las paredes del cañón a ambos lados de Teredal. Los Zerglings corrían al paralelo al Zeloth a la misma velocidad, mientras buscaban un modo de descender y atacar. El estruendo era mayor detrás de él. Ya se veía la luz coronando la cima de las montañas. El amanecer estaba cerca. Y entonces, el cañón terminó y Teredal siguió corriendo sobre la extensión abierta de grava. Su meta se aproximaba. Un cráter antiguo, una marca circular sobre la cara de Salok, discernible desde Ayur. Ya no habría dónde refugiarse, no más escondites, solo quedaba correr. Ahora el ruido era más fuerte. Teredal oía el repiqueteo rápido de las garras sobre la piedra, los Zerglings corriendo a toda velocidad al último tramo. Las criaturas eran más rápidas. Pero no son Zeloth. ¡Más rápido! Una última explosión de velocidad, energía proveniente de unas reservas que Teredal ni siquiera sabía que tenía. El cráter se veía cada vez más grande y el veterano se desenganchó el faro del cinturón. La emboscada está ahí. Si tan solo pudiera posicionar el faro antes de... Un ultralisco apareció en el borde del cráter. Después otro. Un par que había visto patrullando durante la noche. Chocaron sus garras curvas y salieron en estampida desde el borde del cráter hacia donde estaba él. El suelo tembló. Detrás de ellos salía el sol. Amanecía. Teredal encendió la espada y atacó. ¡Por Ayur! La apelación de Teredal se propagó por todo el Kala. Fuerte, clara y entera. No fue la única. Muchas voces hicieron eco del grito de Teredal con una furia que igualaba el rugido de los ultraliscos. ¡Por Ayur! ¡Por Ayur! Rayos de energía azul desgarraron el amanecer, destrozando a los ultraliscos en una lluvia de sangre y huesos. Un trío de mantarrayas del vacío irrumpió entre la sangre, seguido de una decena de exploradores. Tronaron en el cielo, lacerando el aire con una tempestad de partículas efervescentes. Teredal giró. Vio por primera vez lo que había estado siguiendo. Era un ejército Zerg, un sinnúmero de ultraliscos, cucarachas y Zerglings. Los ultraliscos bramaban en el calor abrasador, indefensos contra el ataque aéreo. Los Zerg quedaron atrapados en la tormenta de fuego, y solo los que estaban más cerca del borde del cañón pudieron escapar y refugiarse. Teredal cayó de rodillas. Una oscuridad adormecedora se apoderaba de su cuerpo.
No sentía dolor en el brazo ni en el pecho, que parecía vacío. El Zealot se derrumbó en la arena. Vio el último faro rodar entre sus dedos inertes. Aiur se alzaba en el horizonte junto al sol. Era hermoso, dorado, verde y perfecto. Mientras miraba cómo Aiur trepaba por el cielo, más voces se trenzaron en el Kala que lo rodeaba. Sí, tenía razón, ejecutor. El Zealot está aquí. ¿Está ahí? No sé cómo, pero está aquí. Teredal luchó por responder. Su cuerpo se rehusaba a moverse y tenía la voz débil, un jadeo suave que temblaba a través del Kala. Retire la flota, ejecutor. Retire la flota. Hubo un silencio y después la respuesta retumbó desde el cielo. Hemos visto tus marcas, Zealot, y el ejecutor analizará su significado. Entretanto, estamos retirando la flota. Aiur deberá esperar un día más. En Taru Adun, Zealot. Teredal asintió. La arena blanca, fría contra la mejilla. En Taru Adun. Se imaginó por un momento que estaba de pie en Aiur, de pie junto a su maestro, mientras miraban la luna en el cielo. La luz era casi cegadora. Salo, brilla esta noche. Brilla tanto.